Amados hermanos, Dios les bendiga, que el Cristo vivo bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez y en esta oportunidad yo quiero hablar del tema el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de angustia para Israel. Y quiero leer Daniel capítulo 12, versículo 1 que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados, he estado viendo los eventos que están aconteciendo en el mundo, la guerra entre Ucrania y Rusia y muchos otros acontecimientos noticiosos, pero he visto con especial interés las cosas que están pasando en Israel. Y recuerde que Israel, como se conoce teológicamente, es el reloj profético de Dios. Y sobre todo he visto la aparición reciente de un rabino que según está haciendo milagros y señales, y los judíos lo han proclamado su Mesías. Por eso quiero abordar el tema bíblico de la angustia para Jacob. Una de las señales clásicas de que el fin estaría cerca es que vendrían muchos Cristos en su nombre. Muchos hombres dirían: yo soy el Cristo. Y el Señor nos alerta a no creerles, porque para eso tenemos la palabra que nos alertó de antemano de las cosas que vendrían y que tropezarían a muchos, aún que conocen al Señor. La angustia para Israel o para Jacob, ¿qué es eso? Es un tiempo reservado por la palabra de Dios en donde Israel será objeto de una gran persecución, sufrirá muchas penalidades y además de estar viviendo el tiempo de tribulación que Dios llama las 70 semanas de Daniel. Será tiempo de angustia para la nación judía como nunca antes la vivió en toda su historia. Cuando la Biblia dice en aquel tiempo, esto habla de que Dios es quien acomoda los tiempos para que sus propósitos sean cumplidos. Cuando dice en aquel tiempo, esto significa que Dios tiene ese tiempo señalado y separado para sus propósitos. Dice que se levantará Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? El arcángel Miguel es el que dirige la batalla espiritual y también es quien protege personalmente a Israel. Daniel capítulo 10, versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y Daniel 10, 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Cuando le dice vuestro, está hablándole a Daniel, que es israelita. Miguel es un arcángel, es un ángel poderoso de alto rango en la esfera angélica. Él es el verdadero oponente de Satanás. Judas 1:9 lo habla. Dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto califica a Miguel como el encargado de la batalla espiritual para proteger a Israel. Dice que será tiempo de angustia
¿A qué tiempo de angustia se refiere la palabra? Este será el tiempo de la gran tribulación, cuando Israel será perseguido con el fin de destruirlo. Ese ha sido siempre el deseo de Satanás. Y en Jeremías 37, este tiempo es señalado como el tiempo de angustia para Jacob. Esto es Israel. Y este tiempo de gran tribulación se refiere a los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación que vendrá sobre la tierra. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Amados, el pueblo de Israel es un pueblo peculiar y ha sufrido varios tiempos de angustia a lo largo de su historia como nación. Entre esos tiempos angustiosos vividos por los judíos están ese horrible sitio de Samaria y de Jerusalén. Están los tiempos de angustia sufridos bajo la tiranía de Antíoco Epífanes, un hombre endemoniado que aborrecía a Israel y quiso destruir al pueblo de Israel, pero no pudo. Se refiere también a la destrucción de Jerusalén, incluyendo la destrucción del templo de Jerusalén por medio de las hordas romanas al mando del general romano Tito. Y así hasta el holocausto judío por los nazis en la Segunda Guerra Mundial por orden de Hitler. Esto nos muestra que la historia de Israel ha sido marcada por la angustia, por las persecuciones, las devastaciones, pero el tiempo de angustia del que habla Jeremías 37 será el mayor que Israel jamás haya vivido. Este tiempo fue anunciado, el tiempo de angustia, por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 21, que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Israel solo tendrá paz y tranquilidad cuando Israel reciba a Jesucristo como su verdadero Mesías. Mientras ese día viene, Israel está por vivir los peores tiempos de angustia que jamás se haya imaginado. Eso está en la Biblia y eso viene. Bendito sea el Señor. La expresión profética tiempo de angustia, tal como nunca ha habido desde que hay gente hasta entonces, enlaza al pueblo de Israel con la gran tribulación. Ellos van a pasar por la gran tribulación. La iglesia no. La iglesia será levantada antes de la tribulación para estar con el Señor en las bodas del Cordero, 7 años en el cielo, mientras en la tierra se consuman la ira de Dios por 7 años sobre una tierra impía que no le dio la gloria a Dios ni amó a su Hijo Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 17. Allí describe el Señor la ira del dragón, es decir, de Satanás, y ese es el punto de partida de los tiempos angustiosos. En ese tiempo Satanás va a desatar una persecución terrible contra el pueblo judío y además de los juicios de Dios que serán derramados en el mundo entero en los tiempos de la gran tribulación. Se abrirán los sellos, sonarán las 7 trompetas, las copas de la ira de Dios anunciado en Apocalipsis caerán sobre la tierra. Todo esto dibuja el panorama angustioso que vivirá el mundo en esos días cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Pero en esos días Israel será principal objetivo y blanco
de ataques de la furia de Satanás y del anticristo. Satanás siempre ha buscado destruir al pueblo de Israel, al pueblo judío, porque él sabe que hay un plan profético para Israel que se tiene que cumplir. Satanás es el que siempre ha querido estorbar los propósitos de Dios. Satanás cree que si destruye a Israel, el plan profético no se cumplirá y él escapará del destino eterno que le espera en el lago que arde con fuego y azufre. Pero en Daniel capítulo 12, versículo 1, Dios anuncia una promesa de liberación para Israel. Ahí dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, es decir, Israel, porque Daniel era israelita. Todos los que se hallen escritos en el libro. Mira cómo dice la palabra para que nosotros estemos al tanto de todo lo que vendrá. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Los tiempos angustiosos de esos días no podrán evitar que la liberación sea consumada en Israel. Israel es la mayor muestra de la existencia de Dios, porque sobre todos los ataques de Satanás en contra del pueblo judío, Dios los ha preservado hasta hoy y aún dice que en aquel tiempo será liberado Israel. Esa fue la promesa que le hizo Dios a su amigo Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 7, que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, hay una pregunta que quizás muchos se harán. ¿Todos los judíos serán liberados? Pues claro que no. Esa promesa es solo, como dice la palabra, para los judíos que tengan escritos sus nombres en el libro de la vida. Estos son los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su verdadero Mesías. La Biblia dice que no todas las personas que descienden de Israel son israelitas. Eso lo dice Romanos 9:6, donde dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero Israel como nación, esa que tiene a Jehová como su único Dios y a quien Dios escogió de entre todas las naciones, será liberado. Eso lo dice Romanos 11, 25 al versículo 27, donde dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios va a limpiar a la nación de Israel y volverá a ser su tierra, volverá a ser su pueblo santo. Durante ese tiempo van a haber resurrecciones. Oiga esto, vienen 2 resurrecciones, obviamente después que la iglesia se haya ido al cielo a estar siempre con su Señor. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, óigame bien, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire cómo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Hay quienes erróneamente confunden esta resurrección con la resurrección de Israel como nación, como es el caso de Ezequiel 37, donde habla del valle de los huesos secos y donde se está
anunciando el nacimiento de Israel como nación. Y también es anunciada por el mismo Señor Jesucristo con el florecimiento de la higuera. El Señor mismo habló de eso. Acá, en cambio, se está refiriendo a la resurrección del cuerpo físico. Esto queda bien claro cuando dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia claramente enseña que habrán dos resurrecciones. Uno para los que murieron salvos, esa es la primera resurrección, y otra para los que murieron condenados. Juan 5, 28 y 29, allí mismo Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, allí habla precisamente de la resurrección de los condenados. Dice, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Les quiero explicar esto brevemente. En el rapto de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en la segunda venida visible de Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar para participar en el reino milenial del Señor Jesucristo. Pero los otros muertos de que habla Apocalipsis 25 seguirán en el infierno, en el tormento, hasta que termine el milenio de Jesucristo, y entonces serán resucitados o despertados para ser juzgados en el tribunal del gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y luego de que el Señor les compruebe su culpabilidad, aunque ellos saben que están perdidos porque murieron perdidos, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Ese será su lugar eterno de castigo por sus pecados junto a Satanás, sus ángeles y sus demonios. Este pasaje bíblico de Apocalipsis 20, 11 al 15, echa a tierra la falsa doctrina de la aniquilación de las almas luego que hayan pasado algún tiempo sufriendo en el tormento del infierno. También hay quienes han enseñado en alguna secta que existe un aniquilamiento modificado, que según ellos, los pecadores injustificados, hay una clase de condenados en el infierno a quienes ellos llaman pecadores injustificados, esos que según ellos fueron al infierno sin merecerlo. Dice que sufrirán el tormento del infierno por algún tiempo y que luego serán aniquilados por toda la eternidad. Qué disparate del diablo, qué mentira. Aquí no hay nadie que no merezca el infierno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos marcados por el pecado original, ese pecado que se cometió en el Edén y que se traspasó a toda la humanidad. Dice la Biblia que en Adán todos mueren, porque todos nacemos marcados, infectados por el virus mortal del pecado. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y mire cómo dicen, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje dice que para Satanás, sus demonios, sus ángeles rebeldes, y para el anticristo, el falso profeta, está preparado un lugar de eterno tormento que nunca cesará. A ese lugar también irán los que mueran en pecado y quedarán separados para siempre de la gloria de Dios.
Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Las Escrituras dice que todos los muertos serán resucitados, pero no al mismo tiempo ni para recibir el mismo trato de parte de Dios. Según Apocalipsis 20, 5 y 6, ahí usted puede comprobarlo. Los impíos resucitarán para recibir el castigo eterno por sus pecados. Esto es para mucha gente muy difícil de aceptar y de comprender, pero Daniel 12:3, allí hay una promesa para los justos que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aquellos que viven en la sabiduría de Dios resplandecerán. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. A pesar de toda la calamidad, de todas las dificultades que vienen sobre Israel, Dios tiene aquellos que son entendidos y estos resplandecerán. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. Acá las estrellas tienen que ver con los mensajeros de Dios, como las 7 estrellas que están en las manos de Jesucristo. Allá en Apocalipsis capítulo 1, y sé que la gracia de Dios hará que multitudes de personas abran los ojos espirituales y despierten y vean a las 2 bestias que salieron para engañar al mundo, tal como son instrumentos del infierno para llevar a los hombres a la condenación eterna. Y dice, y ellos tendrán hambre y sed de justicia en aquellos tiempos, como dice Mateo 5:6, y serán saciados. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa justicia será enseñada por el remanente fiel de Israel. Fíjese que dice como las estrellas. Las estrellas tienen que ver con los hijos de Israel, como lo enseña Apocalipsis 12:1, que dice que la mujer encinta, que es Israel, tenía sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto es Israel, las 12 tribus de Israel. Israel volverá a tener la oportunidad de ser la portadora de la luz de salvación al mundo, ese mundo que está en tinieblas. Ese fue el trabajo que Dios le encomendó a Israel en el Antiguo Testamento, pero fracasaron por causa de su apostasía, de su incredulidad y de su infidelidad a Dios. Las estrellas brillan en la oscuridad de la noche. En esos tiempos de gran tribulación es cuando Dios levantará un remanente fiel. Esta tarea de enseñar justicia y evangelizar también puede ser aplicada a los 144,000 evangelistas que son israelitas, de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 7 habla de eso. Y dice a perpetua eternidad. Esto quiere decir que el resultado de su evangelización al mundo será la salvación eterna para aquellos que atiendan el llamado de Dios a seguir al Cordero de Dios, a Jesucristo. Esa salvación, esa luz, nadie la podrá pagar, aunque muchos perderán la vida por causa del testimonio de Jesucristo. El mundo, dice la Biblia, que pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Vale la pena ser fiel al Señor, vale la pena hasta morir por causa del Señor, porque detrás de esto nos espera una vida eterna al lado del Señor. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mira cómo dice, cierra las palabras
y sella el libro. Fueron instrucciones dadas por el ángel de Dios al profeta Daniel. La orden dada a Daniel fue cerrar las palabras, es decir, que esas palabras deberían ser guardadas hasta el momento en que tendrían que ser reveladas. Y eso del sellamiento del libro revela que las palabras deben ser preservadas y por otro lado autenticadas, certificadas. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad pone su sello sobre algo, lo está certificando. Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque tiene la garantía de Dios y Dios es verdadero. Dice, hasta el tiempo del fin. Estas palabras tenían que ser reservadas para el tiempo del fin porque es en el tiempo del fin que las profecías cobrarían un valor eterno en el corazón de los creyentes. Por eso fueron cerradas y selladas hasta ese tiempo en que las profecías estarían cerrando el ciclo de la vida de la humanidad en la tierra para dar paso a una nueva vida, un nuevo cielo y una nueva tierra donde ya no habrá pecado, ni muerte, ni dolor. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto no solo se refiere a los medios de transporte modernos, que también, de paso tengo que decir, sirven para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo, sino que también que habrá desesperación por huir de lugares en donde se corre peligro de perder la vida, como es el caso de los desplazados que huyen para no ser asesinados por las guerrillas, el narcotráfico y los terroristas. E incluso muchos huirán de las dictaduras como lo hemos visto a lo largo del tiempo. Y la ciencia se aumentará, es que va a haber un crecimiento apocalíptico de información y de las ciencias modernas. Dice, cierra las palabras y sella el libro. Daniel cierra el libro, pero también nos da información de las cosas que han de suceder antes de que ese libro sea destapado, sea abierto. Nos dice Dios que vendrá un líder mundial que se va a oponer a Dios, a que Dios sea alabado, se levantará contra Dios y contra todo lo que sea objeto de culto. Dice que vendrá una religión mundial ecuménica que será dirigida por el falso profeta y que ejecutará la abominación desoladora. Viene la tercera guerra mundial en donde el anticristo y el falso profeta serán derrotados en la segunda venida de Jesucristo, la venida visible. Viene el tiempo de gran tribulación para Israel, la cual dura 3 años y medio, en donde Israel se volverá a Dios y a Jesucristo, su verdadero Mesías. Daniel capítulo 12, versículos 5 al 7. Ahí se hace una pregunta, que cuánto durará el tiempo de la tribulación. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Mire cómo dice,
otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Fíjense que todas las visiones de Daniel le fueron reveladas mientras Daniel estaba parado al lado de ese río. Y dijo uno al varón vestido de lino: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Estos 2 varones parados a la orilla del río son ángeles de Dios. No, para nada son seres humanos, son ángeles del Señor, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Oiga bien, el ángel juró que el tiempo de tribulación duraría 3 años y medio. Cuando dijo tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo de tribulación no hay quien lo impida, eso viene porque está enfatizado por el juramento del ángel de Dios, por el que vive por los siglos. El que vive por los siglos se llama Dios. Este tiempo de tribulación se conoce como la semana 70 de Daniel, que será dividida en 2 partes. De la primera parte no se dan muchos detalles como de la segunda parte. Allí hay más ricas acontecimientos e información que nos revelan las cosas que sucederán a la segunda mitad de la semana 70. Dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Para cuando estas cosas finalicen, Israel se encontrará al borde de la destrucción por parte de ese gran ejército que va a invadir a Israel, guiados por la segunda bestia. Pero cuando se vean aniquilados, aparecerá el Mesías y los librará de una inminente destrucción. Bendito sea el Señor. Daniel capítulo 12, versículo 8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Mire cómo dice: y yo oí, mas no entendí. Daniel aquí está representando al pueblo de Israel, que tuvo al Mesías 3 años y medio predicándoles el evangelio del reino, pero ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Lucas 24:16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Por causa de que los judíos rechazaron a Cristo, nosotros, el pueblo gentil, es salvo porque recibimos lo que ellos rechazaron y Dios nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Segunda de Corintios 3:14 dice, del 14 al 16 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El pueblo de Israel está cegado. Fue Dios que lo cegó para que nosotros pudiéramos acceder a la vida eterna, a la salvación. Ahora, ¿cuál será el fin de estas cosas?, preguntó Daniel, aunque él sabía que sería para los tiempos de angustia de Jacob. La respuesta está en Daniel 12, 9 al 13, que dice: él respondió, hablando del ángel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir, óigame bien, tu heredad al fin de los días. Dios purificará y preservará a su pueblo, y lo más glorioso, amados hermanos, es que Dios ha fijado un límite de día para el tiempo de angustia, para su pueblo Israel, 1290 días. Y dice, anda, Daniel. El ángel le quiso decir a Daniel que no preguntara más, pero que luego otras cosas le serían reveladas, que lo que había recibido en revelación era lo que él necesitaba y debía saber. Dice, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel entendió que el cumplimiento de estas profecías eran para el tiempo del fin y que no era para su tiempo. Por eso le fue ordenado cerrar y sellar las palabras del libro. Eso quiere decir que para el tiempo del fin habrá un derramamiento de la sabiduría y de la revelación de Dios, que los entendidos resplandecerán. Eso anuncia que en los últimos días habrá un interés especial por entender la profecía bíblica, obviamente un interés puesto en el corazón de los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esta palabra está anunciando el tiempo en que Jesús moriría en la cruz del Calvario, porque solo después de la muerte de Jesucristo en la cruz fue posible la purificación, el emblanquecimiento y la limpieza de los pecados por la sangre que el Señor derramó por todos los pecadores. Dice que los impíos procederán impíamente. Esta profecía es la marca de los últimos tiempos en que la maldad se aumentará, pero más que todo se refiere a los tiempos del gobierno del anticristo, que serán tiempos de abominación y de paganismo como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero lo maravilloso es que este tiempo del gobierno infernal del anticristo, multitudes serán salvadas por creer en el Evangelio eterno de Jesucristo. Eso va a ser una estocada al corazón del anticristo y de Satanás. Eso está en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora será la marca inequívoca del regreso inminente de Jesucristo de una forma visible para establecer su reino milenial. Mateo capítulo 24, versículo 15, lo acabo de decir. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Podríamos decir que a final de los 1290 días, Jesús regresará a la tierra visiblemente y el gobierno de Jesucristo es instalado por 1000 años. Al final de los 1335 días, las naciones son juzgadas por el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta el versículo 46. Dice que este juicio del que habla la Biblia, eso será a las naciones que sobrevivieron al tiempo de la gran tribulación, cuando los juicios de Dios fueron derramados sobre la tierra. Y esos son los que sobrevivieron al holocausto mundial. Los sobrevivientes de las naciones vendrán ante el Señor Jesucristo para ser juzgados por Él. ¿Quién juzgará a estas naciones? Será Jesucristo, porque Juan 5, 22 dice:
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Zacarías 14:16 dice: y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y dice: y tú irás hasta el fin, le dijeron a Daniel. ¿Sabe por qué? Porque al final de todas las cosas habrá cielo nuevo y tierra nueva, y la nación de Israel volverá a ser el pueblo santo de Dios. Y Jerusalén, óigalo bien, será la capital del mundo nuevo. Amados hermanos y hermanas, vale la pena soportar cualquier prueba y pagar cualquier precio con la ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu Santo por esa vida venidera en donde reinará la justicia perdurable y el pecado y la abominación. Jesucristo la barrerá, serán quemadas las obras pecaminosas de la tierra. Gloria al Señor, porque Jesucristo le va a poner fin al pecado y a la abominación. Para eso es necesario que permanezcamos fieles hasta el fin. Hay que ser fiel hasta el fin. El que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Que el Señor Dios Todopoderoso ilumine tu mente y tu corazón y te guíe por sendas de justicia, por amor de su nombre, a partir de hoy. Si no lo has estado haciendo o dejaste el camino de justicia, es tiempo de reencontrarnos con el Señor y de restaurar nuestra relación con el Dios Santo, que está por levantar a una iglesia santa, apartada del mal. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.